7 de la mañana con 28 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más. El Ecuador será la sede del próximo Foro Global sobre Migración y Desarrollo, un espacio de diálogo en el que se abordará el tema de la movilidad humana a nivel mundial. Nuestro país se expondrá sobre la migración venezolana. El Estado ecuatoriano anualmente invierte cerca de 120 millones de dólares para atender a los ciudadanos de esa nacionalidad. El Ecuador es un país que no es ajeno a la migración. Desde hace varios años ha experimentado ese fenómeno con los migrantes venezolanos. Por ello, el gobierno adoptó varias acciones, como exigir visa y entregar visas humanitarias, medidas que, según el canciller José Valencia, han permitido ordenar y regular el ingreso a nuestro país. Hay que recordar que el Ecuador ya había otorgado 120.000 visas a ciudadanos venezolanos. Efectivamente hay una reducción importante de la llegada de venezolanos, pero quienes están llegando ya con todos los documentos en regla, con la visa humanitaria en regla. Y es que, según estiman las autoridades, aproximadamente 420.000 ciudadanos venezolanos viven en nuestro país. Y para atender a ese sector de la población, anualmente se invierte 120 millones de dólares. La situación económica actual crea esos retos para el Estado ecuatoriano. Esta realidad, al igual que otros casos a nivel mundial, serán analizados en el Foro Global sobre Migración y Desarrollo, un espacio para discutir sobre esta problemática y que contará con la participación de 1.300 delegados de 150 países, de organizaciones sociales, académicas, entre otras. El Ecuador acogerá esta edición del foro, que estará presidido por el embajador Santiago Chávez. Búsqueda de consensos entre todos los participantes a nivel internacional. Aportar con propuestas de solución que sean eficaces. Se prevé que las autoridades de alto nivel de los países miembros de las Naciones Unidas participen en el foro, incluidos los delegados del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también del autoproclamado presidente Juan Guaidó. Nosotros reconocemos como presidente legítimo de ese país al presidente Juan Guaidó. La inauguración del foro se realizará el próximo 21 de enero y se extenderá hasta el 24 de este mes. Ronito Apanta, Medios Públicos. 7 de la mañana con 31 minutos. A esta hora le damos la bienvenida al embajador Santiago Chávez, presidente justamente del Foro Global sobre Migración y Desarrollo. Bienvenido, embajador. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días. Embajador, ¿cómo deberíamos calificar esta situación que enfrentan los países a nivel mundial? ¿Como un problema o como una condición que es propia de la movilidad humana? No, bueno, yo creo que de las dos maneras, ¿no? Dentro de lo que es la prioridad de la presidencia ecuatoriana, de lo que ha sido sobre todo la prioridad de la presidencia ecuatoriana del Foro Global de Migración y Desarrollo, hay un tema que es justamente el cambio de la narrativa de la migración. Se trata de enfatizar en los aspectos positivos de la migración con miras a obtener los aspectos fundamentales que pueden servir para el desarrollo de los estados y también de las ciudades donde los migrantes se insertan. Entonces, para algunas personas, básicamente la migración constituye un problema, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Pero es fundamental también entender que la migración puede tener una parte muy positiva para el desarrollo. Esa es un poco la idea también de hacer un foro como este, un foro mundial sobre la relación entre la migración y el desarrollo. Y justamente estos temas que convocan a este foro y cuya presidencia está en manos del Ecuador a través de la Cancillería y usted en particular, ¿cómo nace? ¿Con qué expectativas? ¿Con qué propósitos? ¿Con qué desafíos? Bueno, la reunión cumbre que se va a realizar en Quito es la 12ª. El Foro Global se estableció en el año 2007 y a partir de entonces ha venido realizando una reunión anual. La presidencia del foro ha venido también rotando desde el punto de vista regional y el Ecuador es el primer país que asume la presidencia del Foro Global en Sudamérica y es el segundo país latinoamericano que ha sido presidente del Foro Global de Migración y Desarrollo. La idea fundamental es crear un espacio de diálogo, concertación, búsqueda de soluciones, intercambio de experiencias y también de buenas prácticas internacionales, porque el tema de la migración es fundamental abordarlo desde un punto de vista colectivo, ¿no? Para optimizar los recursos, para que haya ciertos consensos, ¿no? Que son fundamentales para continuar avanzando en los aspectos que son relevantes para, sobre todo, aportar con soluciones eficaces. Y justamente de las experiencias anteriores, de los años anteriores y de los foros que se han venido desarrollando, ¿cuáles son las políticas que han derivado
digamos, de manera efectiva para que sean aplicadas en los diferentes países? Bueno, existen muchos temas que se tratan dentro del Foro Global, ¿no? Que están a su vez muy acorde con la estructura misma del foro. En este foro participan los países, casi la totalidad de países de la Organización de Naciones Unidas, participan los organismos internacionales, en particular los de Naciones Unidas, que tienen que ver con los temas de migración, ahora aglutinados en una red que se creó justamente el año 2019 y que va a empezar a funcionar en el año 2020, que es la Red de Migraciones, que está dirigida por el director de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. Luego participan 3 mecanismos, que son el mecanismo de la sociedad civil internacional, el mecanismo de negocios del foro, que tiene que ver con la contratación laboral. Ahí participa muy activamente, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo también, y el mecanismo de alcaldes, que va a celebrar acá en Quito su 6ª reunión mundial. Adicionalmente, tenemos un premecanismo que está en proceso de incorporación institucional, que es el de los jóvenes líderes. La presidencia ecuatoriana considera que es muy importante este mecanismo, considerando que de los 270 millones de migrantes que hay en el mundo, un gran porcentaje están bajo los 35 años de edad. Entonces deberían tener una voz propia para poder expresar y aportar. Luego tenemos también, y esa es una iniciativa de la presidencia ecuatoriana, son los primeros pasos para la incorporación institucional también de la academia dentro de la estructura del Foro Global de Migración y Desarrollo. Las universidades, los estudiosos de los temas de migración tienen mucho que aportar y es fundamental incorporarlos como parte institucional de este proceso. El trabajo que se ha venido desarrollando desde la investigación y con participación de los diferentes actores que usted acaba de mencionar, ¿cómo lo ha aplicado en la experiencia ecuatoriana? Que sabemos que incluso puede derivar en aspectos de carácter xenofóbico o aquellos de carácter humanitario e incluso aquellos que valorizan el trabajo de las personas que llegan de otros países, los migrantes, y aportan con el desarrollo del país. Claro. Bueno, ahí tengo que decirle 2 cosas, ¿no? La primera, que dentro del Foro Global de Migración y Desarrollo, la presidencia ecuatoriana estableció 3 prioridades, bajo las cuales gira todo su trabajo del año 2019, que ha sido realmente bien cumplido. Hemos llegado cumpliendo 100% las metas que nos fijamos. Esas 3 prioridades son los flujos mixtos de migración, refugio, desplazamiento, en fin. La segunda prioridad viene a ser justamente la que hablábamos al comienzo, el cambio de la narrativa de la migración para ver los aspectos positivos que puede tener la migración en el desarrollo de los países. Y la tercera viene a ser el tema de la migración urbana y la migración rural. Estamos viendo cómo desde el punto de vista de los servicios, en fin, de las fuentes de trabajo, estos factores hacen que en ciertos países, por ejemplo, de nuestra región misma, en Centroamérica, muchos migrantes de áreas rurales que inclusive no llegan a hablar español, ¿no? Muchos hablan dialectos, pues están emigrando hacia los Estados Unidos. Y entonces tenemos que brindar una atención especial a esa migración rural para brindarle servicios, para encontrar un modelo de desarrollo que permita que ellos permanezcan en sus lugares de origen. Igualmente el tema de la migración urbana, ¿no? Este momento es un gran reto, un gran desafío para las ciudades poder incorporar a las corrientes de migrantes que están llegando a las ciudades. Y la relación de estos migrantes que ingresan a las ciudades, que se quedan a vivir ahí, con las comunidades de acogida. Entonces es fundamental el rol de las alcaldías. Este tema está directamente vinculado con lo que va a suceder en la 6ª reunión de alcaldes mundial que se va a realizar en Quito en el marco del foro. Y por supuesto estaremos atentos a todos, cada uno de esas actividades y encuentros. Yo quisiera centrarme un poco en lo que usted ha mencionado sobre el cambio de la narrativa, uno de los segundos aspectos. Porque, sin lugar a dudas, la palabra construye realidades, así se dice, ¿no es cierto? Así es. ¿Y cuánto hemos avanzado en ese sentido? ¿Cuánto hemos madurado como sociedad para construir una realidad mejor a partir de esa narrativa? Bueno, yo creo que se ha avanzado, que se ha hecho bastante. Desde el punto de vista nacional, el Ecuador viene trabajando. Nosotros tenemos
aspectos, cosas que son muy destacables que no tienen otros países, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una constitución que tiene un gran contenido de respeto de los derechos humanos, tenemos una ley orgánica de movilidad humana, tenemos un plan nacional de movilidad humana, tenemos coordinaciones zonales que atienden todos los temas relacionados con movilidad humana en el país. Es decir, leyes e instituciones no nos faltan. No nos falta. Y entonces yo creo que eso nos sirve, por ejemplo, para mejorar los servicios, para atender a la población migrante, pero también a la población nacional que requiere una serie de servicios. Y es fundamental fortalecer esas coordinaciones zonales, por ejemplo, y seguir llevando adelante un trabajo que se ha venido realizando con mucho esfuerzo, que es, por ejemplo, las mesas nacionales de movilidad humana. Se han realizado hasta el momento 16 mesas nacionales de movilidad humana, donde han participado todos los actores. Han participado el sector público a través de los distintos ministerios, ha participado también las organizaciones de Naciones Unidas, la sociedad civil, los empresarios, en fin, todos los participantes que tienen que aportar algo a nivel nacional para poder llegar también a múltiples consensos, ¿no?, que sirvan para analizar los temas de una manera acertada y brindar soluciones que puedan ser positivas. Así que yo creo que el Ecuador tiene bastantes cosas que hacer. Ese es un mérito, en verdad, de la Cancillería ecuatoriana, que ha tenido este tipo de iniciativas, y me parece que tenemos que perseverar, ¿no? A veces un poco difícil mantener este tipo de iniciativas, pero en eso consiste de alguna manera el liderazgo que ha impulsado el Ecuador, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional con el proceso de Quito. Nosotros llevamos adelante 3 reuniones que son las que marcaron realmente las pautas de la atención de la crisis venezolana en la región, y eso ha servido para que la comunidad internacional reconozca este liderazgo del Ecuador y haga que nuestro país asuma la presidencia del Foro Global de Migración y Desarrollo. Como dije, es el primer país de Sudamérica que lo ha hecho. Muy bien, muchísimas gracias. Estaremos, por supuesto, atentos, daremos la cobertura que corresponde a este foro que arranca el día 21, ¿no? Y termina el 24. Con entrega, además de la presidencia, a otro país, que será Emiratos Árabes Unidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 7 de la mañana con 41 minutos. Aquí finalizamos Primera Impresión. Le invitamos, como siempre, a seguir en nuestra programación. Se vienen más noticias con Carla Larrea. Buenos días.